Hola, ¿cómo están mis queridos y queridas amantes de la matemática? Continuamos con el desarrollo del tema de descomposición de números en sus factores primos. Para poder entender este tema es muy importante que podamos comprender los criterios de divisibilidad entre los diferentes números, sobre todo números primos. Pero antes que eso vamos a definir lo que es un criterio de divisibilidad. Es una regla, vamos a definirlo de esa manera, que a mí me permite darme cuenta rápidamente y sin necesidad de hacer una cuenta si un número es divisible por 2, por 3, por 4. Es decir, yo no necesito realizar la división y entender que la división me va a dar como resto cero, sino que directamente mediante a veces es un cálculo muy sencillo o a veces fijándome en algo muy particular, me puedo dar cuenta si es divisible por 2, por 3, por lo que sea. Tenemos acá el ejemplo de criterio de divisibilidad por 2. Yo les voy a leer esta regla que dice que un número entero es divisible entre 2 si termina en 0, 2, 6, 4 u 8. Los números divisibles entre 2 se llaman pares. Lo que me está diciendo entonces esta regla es que lo único que tengo que hacer es tomar el número en cuestión y mirar el último dígito. Por ejemplo, yo tengo el número 24, me fijo cuál es el último dígito, que es el 4. Ese número es par, entonces el 24 es múltiplo de 2 o es divisible entre 2. Lo mismo pasa con el 78, me fijo solamente en el último dígito. Y si el número es más grande, como es el último ejemplo que yo les puse, que es un número de 7 dígitos, no importa, simplemente me tengo que fijar cuál es el último de esos dígitos. El último es un 2, entonces el número es par, es divisible por 2. Y así como les puse ejemplos, también les estoy poniendo contraejemplos, es decir, números que no son divisibles entre 2, como por ejemplo el 3, el 985 y otros números más grandes. Fíjense que el último tiene una gran cantidad de dígitos, tiene más de 10 dígitos seguro. Ni siquiera me puse a contar cuántos dígitos tiene, pero lo más importante es que el último dígito es un 9. Entonces, es un número impar, es un número que no se puede dividir por 2. No se puede dividir por 2 sin obtener un número entero o un número natural. ¿Bien? Acá fíjense que dice en el criterio de divisibilidad, un número entero es divisible entre 2. Sí, un número natural también podríamos haber dicho. Cuando hablamos de enteros, nos estamos refiriendo no solamente a los naturales, además nos estamos refiriendo al número cero y nos estamos refiriendo a los números negativos. Entonces, así como el 24 es divisible entre 2, el menos 24 también lo es. Así como el 985 no es divisible entre 2, el menos 985 tampoco lo es. ¿Bien? Y a continuación yo les traje una justificación de este criterio, una justificación de esta regla, porque acá me dicen la regla y bueno, ¿por qué pasa esto? Fíjense, vamos a suponer que yo trabajo con un número de dos dígitos. Ese número de dos dígitos yo lo puedo representar de esa manera, AB con una rayita en la parte superior. Si no estuviese la rayita, como es ese caso, ¿sí? Antes de que yo apriete otra vez la flechita de la animación, ese AB sería el producto entre A por B, que es algo que hablamos mucho en videos anteriores. Bueno, esto es otra cosa. Es AB con una rayita arriba. Eso significa que se trata de un número que tiene dos cifras. La primera cifra o la cifra de las decenas es A y la segunda cifra o cifra de las unidades es B. ¿Cómo puedo expresar ese número? Como 10A más B. Pensemos en un ejemplo, el número 37. 37 es lo mismo que 30 más 7. Y a su vez 30 es lo mismo que 3 por 10 o 10 por 3. Entonces, 37 es lo mismo que 10 por 3 más 7. 10 por la cifra de las decenas más la cifra de las unidades. En forma general, el número AB es 10A más B. Yo a su vez ese 10A lo puedo expresar como 2 multiplicado por 5A. Y a todo eso le sumo B.
Acá realmente no me interesa tanto ese 5A que me queda dentro del paréntesis. Lo que más me importa es el 2. Fíjense una cosa. Ese primer término, 2 multiplicado por 5A, es un número múltiplo de 2. Yo no sé cuánto vale A y ni tampoco me importa, pero si yo un número lo puedo expresar como 2 multiplicado por un número natural o por un número entero, entonces todo ese término es múltiplo de 2. Para lograr que todo el número AB sea múltiplo de 2, necesariamente B debe ser múltiplo de 2. Es decir, que debe ser 0, 2, 4, 6 u 8. Si eso no se cumple, entonces el número AB no es múltiplo de 2. Podríamos hacer lo mismo para un número de 3 cifras o de 3 dígitos. En este caso lo voy a llamar ABC. Y recordemos que tiene que estar la rayita arriba para que se pueda leer como un número de 3 cifras, cuya primera cifra o cifra de las centenas es A, la segunda cifra o cifra de de las decenas, perdón, es B, y la tercera cifra o cifra de las unidades es C. Yo lo puedo expresar como 100A más 10B más C. Pensemos en un ejemplo. 985. 985 es lo mismo que 900 más 80 más 5. Es decir, 9 por 100 más 8 por 10 más 5. En forma general, ABC es 10A más 10B más C. Lo que puedo hacer es trabajar con los primeros dos términos y sacar como factor común 2. Me queda multiplicando ese 2A 50A más 5B. Que insisto, no me interesa tanto lo que queda dentro del paréntesis, lo que me interesa es ese 2. Y fíjense que separado queda el más C. 2 multiplicado por ese paréntesis es un múltiplo de 2. Si C además es múltiplo de 2, entonces ese número de 3 cifras será múltiplo de 2. Bien, seguimos con el criterio de divisibilidad por 3. Un número entero es divisible entre 3 si la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Lo que tengo que hacer ahora no es solamente fijarme en el último dígito, acá me tengo que fijar en todos los dígitos, lamentablemente, y los tengo que sumar. Y si la suma me da un múltiplo de 3, entonces ese número es múltiplo de 3. 57, por ejemplo. Si yo sumo 5 más 7, eso me da 12. 12 es múltiplo de 3, por lo tanto 57 es múltiplo de 3. 81, ¿qué pasa si sumo 8 más 1? Me da 9. 9 es múltiplo de 3, por lo tanto 81 es múltiplo de 3. Y así fíjense con los otros casos. Para los contraejemplos, bueno, obviamente que la suma entre esos dígitos no me va a dar múltiplo de 3. Por ejemplo, 26. 2 más 6, ¿cuánto es? 8. 8 no es múltiplo de 3, 26 no será múltiplo de 3. Ahora, ¿qué pasa si tengo números enormes? Números monstruosos, como el que está abajo de todo, que es 24.578.913.436. Si les cuesta leer este número, les recomiendo que empiecen a armar grupos de A3, empezando desde la derecha, y lo van dividiendo. Acá lo que me conviene hacer, en vez de hacer una suma, es directamente hacer algo más sencillo. Los números que sean múltiplos de 3 o los dígitos que sean múltiplos de 3 los tacho. Por ejemplo, el 9, el 3, el otro 3 y el 6 los tacho. Después, por ejemplo, el 2 y el 4 los puedo sumar y me da 6. 6 es múltiplo de 3, entonces ya directamente tacho el 2 y el 4. 5 más 7, ¿cuánto es? 12. 12 es múltiplo de 3. Tacho el 5 y el 7. El 8 lo puedo agrupar con el 1 que está después del 9. 8 más 1, 9. Y 9 también es múltiplo de 3. Entonces tacho el 8 y el 1. Finalmente se van a dar cuenta que el único que sobrevive es el 4. El 4 que está antes del 36, digamos. Ese 4 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, todo ese número no es múltiplo de 3. Es una manera más sencilla que sumar todo. Porque si sumo todo, voy a terminar con un número bastante grande, que bueno, me voy a dar cuenta si es múltiplo de 3 o no, pero voy a tardar más tiempo. En el caso del 98.798 es más fácil porque tacho el 9 y el otro 9, me queda 8, 7 y 8. Los puedo sumar, 8 y 7, 15, 15 y 8, 23, 23 no es múltiplo de 3.
En el caso del 10.001 es fácil porque acá hay muchos números que son cero, así que sumo uno con uno y me da 2. Ahí es fácil la suma. No es múltiplo de 3 ese 2, entonces el 10.001 no es múltiplo de 3. Ahora, ¿cómo justifico este criterio? Vamos a trabajar nuevamente, primero con un número de dos dígitos, como por ejemplo AB, que lo puedo expresar como 10A más B, como lo hice anteriormente, y a su vez ese 10A lo puedo desglosar en 9A más A, y el B lo dejo aparte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar el A y el B, los voy a dejar en un segundo paréntesis, y el primer término, que es 9A, lo voy a expresar como 3 multiplicado por 3A. Si yo puedo expresar 9A como 3 multiplicado por 3A, significa que todo eso es múltiplo de 3. Entonces, si todo esto es múltiplo de 3, necesariamente A más B tiene que ser múltiplo de 3 para que AB sea múltiplo de 3. O sea que finalmente lo que tengo que lograr es que la suma de los dígitos, o sea, A más B, sea múltiplo de 3. Es eso lo que tengo que hacer. Para un número de tres dígitos es lo mismo. Sería ABC con una rayita en la parte superior, me queda 100A más 10B más C, el 100 lo puedo desglosar en 99A más A, el 10B en 99B más B, y el C me queda colgando, me queda aparte. Entonces, el 99A y el 9B los voy a traer para adelante, y el A más B más C los voy a llevar para atrás. Ese 99A más 9B yo los puedo factorizar y me queda 3 multiplicando por un paréntesis que es 33A más 3B. ¿Qué es lo que me queda dentro del paréntesis? No me interesa, lo que me interesa es ese 3. Entonces, si yo pude expresar ese término como 3 multiplicado por algo que es un número entero o un número natural, entonces todo ese primer término es múltiplo de 3. Si A más B más C, además la suma esa es múltiplo de 3, entonces todo el número ABC será múltiplo de 3. Pasamos a la divisibilidad por 4. Un número entero es divisible entre 4 si sus últimos dos dígitos son cero o un múltiplo de 4. Es decir, que acá lo único que tengo que fijarme es en los dos últimos dígitos. 100 y 900 son múltiplos de 4 porque los últimos dos dígitos son cero. El 524 también, porque 24 es múltiplo de 4. El 984 también, porque 84 es múltiplo de 4. Y ese número que está ahí abajo, que es bastante grande, ni siquiera me voy a preocupar en leerlo, solamente voy a preocuparme en ver las últimas dos cifras. 56. 56 es 14 por 4, les cuento. O sea, 56 es múltiplo de 4, por lo tanto, todo ese número es múltiplo de 4. En el caso de los números que están más hacia la derecha son contraejemplos. El 10, el 30, el 214 son múltiplos de 2, pero no son múltiplos de 4. El 397 ni siquiera es un número par, así que no va a ser de ninguna manera múltiplo de 4. El número que lo sigue termina en 82, que no es múltiplo de 4, y el otro termina en 54. 54 no es divisible por 4. Si no están seguros de esto, pueden hacer la división. Hacen 54. Primero lo vamos a dividir entre 2. El resultado es 27. Y el 27 es un número impar, no lo puedo dividir por 2. Si pudiera dividirlo por 2, entonces 54 sí sería múltiplo de 4, pero no lo es. ¿Cómo justifico esto? Bien, fíjense que acá yo tengo dos casos, que los dos últimos dígitos sean cero o que los dos últimos dígitos sean un múltiplo de 4. Entonces voy a representar ambos casos. Primero voy a mencionar un número de tres dígitos que esté terminado en 00. ¿Cómo se expresa ese número? A00. En vez de poner ABC, como poníamos anteriormente, yo acá sé que B y C valen cero, es decir, que tanto las decenas como las centenas valen, las decenas como las unidades valen cero. Entonces lo expreso de esa manera. Y eso es equivalente a decir 100A. Acá me salté algunos pasos, pero yo podría haber puesto 100A más 10 por cero más 0. Ni siquiera lo puse porque todo eso da cero. Entonces me queda igual a 100 por A.
Resulta ser que el 100 yo lo puedo expresar como 4 por 25. Entonces ese número lo puedo expresar como 4 por 25A. Eso es múltiplo de 4. ¿Qué pasa con un número de tres dígitos que no están terminados en 00? Ahí tenemos un número ABC. Bueno, ¿cómo lo puedo desglosar ese número? Fíjense, en vez de desglosarlo como 100A más 10B más C, lo voy a desglosar como 10, como 100A más el número BC. Por ejemplo, el 524 que teníamos más arriba, yo lo puedo desglosar en 500 más 24, o lo que es lo mismo, 100 por 5 más 24. Entonces, en ese caso, el 5 estaría haciendo el rol de la A y el 2 el rol de la B y el 4 el rol de la C. Entonces, directamente pongo 100A más BC, el número BC, por eso tengo que poner la rayita arriba. El 100A lo expreso como 4 multiplicado por 25A, eso es múltiplo de 4, y BC debe ser múltiplo de 4 para que el número ABC sea múltiplo de 4. Eso es lo que me dice la regla. Bien, esta es una manera de justificar ese criterio. En próximos videos vamos a seguir con criterios de divisibilidad por 5, por 6, por 7, etcétera. Así que nos vemos en un próximo video.